Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El cerco se cierra para Boris Johnson. El escándalo del Partygate, que estalló a principios de diciembre, se ha convertido ya en una pesadilla para el primer ministro británico. Algunos creen que podría llegar a perder su puesto si su partido consigue encontrar un candidato alternativo. El último clavo en su ataúd ha sido, o por lo menos penúltimo, porque podría venir alguno más, ha sido un informe elaborado por Sue Gray, que es la secretaria permanente del gabinete, sobre las fiestas celebradas en el 10 de Downing Street durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia. Gray cree que hubo fallos de liderazgo y de juicio, esto es textual, en la oficina del primer ministro, y añadió que no se debería haber permitido que algunos de estos eventos tuviesen lugar. Al margen del informe de Gray, la policía metropolitana está investigando estas fiestas, que fueron varias a lo largo de 2020. Durante el confinamiento, que fue a escala nacional, entre los meses de abril y junio de 2020, hubo un total de 4 encuentros festivos en la residencia del primer ministro. Tras el verano, las fiestas y encuentros informales continuaron. Los investigadores han confirmado una celebración en septiembre, 4 en noviembre, 6 en diciembre y 2 en enero. En todos los casos eran fiestas, obviamente. Las normas de distanciamiento social en la calle eran estrictas, pero no lo fueron en absoluto, no se respetaron para nada en estos encuentros informales. Los pubs de todo el Reino Unido se encontraban en aquel momento, por supuesto, cerrados, y estaba terminantemente prohibido realizar fiestas y celebraciones en casa. Pero eso, según se desprende de la investigación, no afectaba a Boris Johnson y a su entorno más cercano. El revuelo político que el Partygate ha ocasionado es considerable porque no ha sido una, sino bastantes. Johnson se encuentra ante la mayor crisis de sus 2 años y medio de mandato. Y ojo que ha tenido unas cuantas. Ni el Brexit, ni los desacuerdos con la Unión Europea, ni el cierre del Parlamento en el año 2019, ni la inflación, ni el desabastecimiento de alimentos y de gasolina durante el verano pasado le había pasado semejante factura. Para los laboristas, liderados ahora por Keir Starmer, el caso es un caramelo que están apurando, como no podía ser de otra manera, al máximo. Para los conservadores es un problema y a la vez es una oportunidad también. En política se aprovecha todo. Un problema porque les está suponiendo un coste en cuanto a reputación, y una oportunidad porque los enemigos internos de Boris Johnson, que son unos cuantos, han recargado sus armas y disparan a discreción, cobrándose así la venganza por ofensas pasadas, que también fueron unas cuantas, porque Boris Johnson había hecho muchos amigos pero también muchos enemigos. Bien, pues el futuro de este hombre, de Boris Johnson, en el 10 de Downing Street está hoy más cuestionado que nunca, por mucho que hace solo 2 años obtuviese una histórica mayoría absoluta en las elecciones. Si sigue como primer ministro, dependerá de que en el partido encuentren o no a alguien con la suficiente tracción en el electorado como para sustituirle. Hay algunos candidatos, eso sí, pero está aún por ver que alguno consiga los suficientes apoyos internos. Pero en el caso de que Johnson sobreviva a este temporal, que también es posible, el daño que le está haciendo este escándalo se dejará sentir en las próximas elecciones, que se celebrarán en 2024. Nada de lo que digamos sobre Boris Johnson nos debería sorprender. Es, como bien sabemos todos, un tipo abonado al escándalo. Él es así y no sabe vivir de otra manera. Es alguien que nunca dejó indiferente a nadie y siempre se las arregla para elevar la apuesta, tal y como acabamos de ver con este tema del Partygate, que ha ido empeorando conforme avanzaban las semanas. Llevamos ya 2 meses, un total de 8 semanas de escándalo del Partygate, porque esto empezó a principios de diciembre, concretamente a finales de noviembre, el día 30 de noviembre. Es cuando el Daily Mirror publicó la primera de las exclusivas. Luego han ido llegando muchas más y, sobre todo, investigaciones tanto de la policía como del propio gobierno. Pero si nos vamos algo más atrás, nos vamos a 2019, que es cuando Boris Johnson ya era muy conocido, pero cuando se aupa al poder en plena crisis del Brexit, pues desde entonces vemos que ha pasado nada, apenas 2 años y medio. Vemos que el primer ministro del Reino Unido ha vivido rápido, demasiado rápido. Poco después de llegar al poder,
de llegar al día de Downing Street, cerró el Parlamento. Esto recordémoslo, él llegó en julio, pues en septiembre ya tuvo un roce bastante gordo con el Parlamento, que tuvo una serie de implicaciones constitucionales de esa constitución sin escribir que tienen los británicos, que os traje aquí a la contracrónica. En aquel momento ocasionó de hecho una de las mayores crisis constitucionales que ha tenido el Reino Unido en las últimas décadas. Pero aquello no le supuso coste político, a pesar de que especialmente los laboristas estaban en aquel entonces acaudillados por Jeremy Corbyn, pensaban que iba a ser así. En absoluto, al contrario, vamos, le llevó en volandas a una mayoría absoluta que los conservadores no recordaban desde hacía mucho tiempo, desde el año 1979. Tras ello, tras esas elecciones de diciembre de 2019, terminó de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Era, de hecho, el principal de los puntos que traía en el programa electoral. Luego se dio de bruces con la pandemia. Nada, muy poquito después, apenas 3 meses después, recordemos lo que hizo. Dijo que no había problema, que apostó por la inmunidad de grupo, luego tuvo que echar marcha atrás. Se contagió él mismo de COVID a principios de abril de 2020, terminó en un hospital londinense enchufado a un respirador o por lo menos a una bombona de oxígeno, y a título personal pues le han pasado muchas cosas. A pesar de tener ya cierta edad, pues ha tenido un hijo, se ha casado, ha tenido otro hijo y ha visto, y esto seguramente le ha dolido, cómo su índice de popularidad decae. Ha ido decayendo poco a poco conforme los efectos no previstos del Brexit se iban dejando notar en la economía británica, sobre todo a lo largo del pasado verano. También os lo traje aquí a la contracrónica. Creo recordar que allá por el mes de septiembre le dediqué un par de programas a los problemas que tenía en el Reino Unido con los abastecimientos en los supermercados y en las gasolineras. Bien, pues el remate a esta carrera desenfrenada lo acaba de poner con un formidable escándalo provocado por una serie de exclusivas. Bueno, podríamos decir provocado por su falta de cabeza, pero la falta de cabeza que la intuíamos no teníamos la constatación gráfica. Lo que ha terminado provocando este escándalo tan formidable ha sido esta serie de exclusivas periodísticas en las que se informaba de lo bien que se lo había pasado tanto él como sus colaboradores en Downing Street, a pesar de las innumerables restricciones de la pandemia que tenían que padecer todos los británicos. Bien, esto último, y nada de todo lo anterior, podía llegar a costarle el cargo en el futuro, quizá en un futuro cercano, porque lo que empezó en la primera semana de diciembre como una simple marejada que preveían en Downing Street que iba a amainar con la Navidad y sus festejos, se ha transformado en un temporal que está arrasándolo todo. Se ha encontrado con una reprobación popular sin precedentes, por lo menos en sus 2 años y medio de mandato. Se ha encontrado también con una investigación a cargo del Estado y se ha encontrado con otra investigación extra a cargo de la Policía Metropolitana de Londres, que era la encargada de vigilar el cumplimiento de las restricciones que tanto han amargado la vida de los británicos durante los 2 últimos años. Bueno, han amargado la vida de todo el mundo, porque lo que han padecido en el Reino Unido lo han tenido que padecer en mayor o en menor medida en otras partes, pero vamos, que todos podemos identificarnos con la sensación de impotencia y enfado que tienen los británicos ahora, con los sacrificios que han tenido que hacer, pues encontrarse con esas fotografías que han publicado los periódicos. Bien, su idilio con el electorado ha tocado a su fin, en una palabra, y era un tipo realmente popular. A pesar de que Boris y sus múltiples excentricidades eran muchísimas, gustaba mucho al votante conservador. Bien, pues hoy ese mismo votante parece, según se desprende de estos índices de popularidad, que está ya un poquito, o quizá un muchito, harto de él. La política británica es cíclica, de cualquier manera. A poco que echemos un vistazo al pasado, ya sabéis que del pasado se aprende muchísimo, es el mejor maestro del presente. Vemos en el Reino Unido que tienen periodos en los que triunfan y se imponen líderes carismáticos, decididos, generalmente histriónicos o teatrales, en la línea de Winston Churchill. Y luego esos se compensan con otros líderes que son de otro tipo, hechos de otra madera, que el electorado se inclina pues por perfiles más funcionariales y aburridos. Bueno, de hecho, vayamos a las últimas 4 décadas de historia del Reino Unido. A Margaret Thatcher, por ejemplo, que llegó al poder en 1979, le sucedió John Major,
que antes de trabajar en política había trabajado en un banco. A Margaret Thatcher no le hace falta mucha presentación porque ella misma era un espectáculo, y John Major probablemente os hayáis olvidado de él. Y los que incluso no tengáis edad de acordaros de John Major no habréis caído en la cuenta de que alguien así existió. Era un tipo francamente aburrido. Veraneaba, por cierto, en un pueblo de Ávila, de la Sierra de Gredos. Mientras Major llegó otro tipo muy popular, llamativo, teatral, maniobrero, que se llamaba Tony Blair, que le pasó los trastos en 2007 a su ministro de Economía. De nuevo, un tipo muy triste llamado Gordon Brown, mucho más cercano, estamos hablando de 2007, y seguramente a la mayor parte de vosotros se os haya olvidado. Brown era un contable soporífero, que tan pronto como se presentó a las elecciones, 3 años más tarde, en el año 2010, las perdió, además las perdió por goleada. Bien, en 2010 los conservadores regresaron al poder, tras una travesía del desierto que había durado 13 interminables años. Para ellos se les hicieron interminables porque no sabían realmente si iban a conseguir. Andaban con un vacío existencial los conservadores británicos. Allá por el año 2005-2006 veían que la época laborista iba a durar eternamente, pero no lo recuperaron la oficina de primer ministro en el año 2010. En aquel entonces a su frente se encontraba un tipo relativamente nuevo, era líder del Partido Conservador desde 2005, llamado David Cameron. Cameron era un londinense, y sigue siendo, esto no ha cambiado, muy refinado, amamantado en Eton y en Oxford. Eton es esta escuela tan exclusiva donde van los ricos del Reino Unido desde siempre, y Oxford, en fin, ¿qué queréis que os diga? Una de las mejores universidades y más caras de todo el mundo. Un tipo además muy seguro de sí mismo, amigo de hacer apuestas. Bueno, hizo 2, una la ganó, que fue la del referéndum escocés en 2014, y la otra 2 años más tarde, menos de 2 años más tarde, la del Brexit, la perdió. Y eso le obligó a perder esa apuesta del referéndum del Brexit, le obligó a salir de escena de manera un tanto precipitada en el mes de julio de 2016. Fue entonces cuando de nuevo tenemos un cambio en la política británica. Entra una mujer no muy conocida, más allá de los que siguen la política del Reino Unido casi en el día a día, llamada Theresa May, que por las circunstancias históricas de la contracrónica, que empezó en el año 2016, poco antes del referéndum del Brexit, pues por aquí, por este programa, pasó bastante Theresa May en su momento. May era una funcionaria municipal, había empezado como tal, bastante gris, por cierto, cuyo principal mérito para llegar hasta donde llegó, es decir, hasta ser primera ministra, pues había sido colocarse bien dentro del partido para la sucesión. Aprovechó aquellos momentos de confusión que siguieron al referéndum del Brexit y automáticamente fue catapultada directa al día de Downing Street. Bien, el Brexit, como bien sabemos, terminó engullendo a Theresa May, que curiosamente hizo una apuesta que perdió. Ni siquiera la única que hizo le salió bien, que llamó a elecciones, y las elecciones consiguió ganarlas, pero consiguió ganarlas con una victoria mucho menos poderosa de la de David Cameron unos años antes. Es decir, perdió votos y perdió escaños, y luego el Brexit pues no terminaba de cerrarlo. Bueno, fue entonces cuando en una nueva vuelta de este ciclo emergió la figura de Boris Johnson. Boris Johnson ya era muy conocido, además es un tipo que le ves una vez y no se te olvida, con ese pelo tan rubio, esas formas, es una persona que tiene un vozarrón, una potencia de voz espectacular como presentador de radio. La verdad es que hubiera tenido mucho futuro, incluso leyendo los guiones, pero bueno, el hecho es que no pasa desapercibido. Había sido un defensor de la causa del Brexit casi desde que empezó el referéndum. Antes de ello no se había manifestado ni en una ni en otra dirección. Él lo que sí era euroescéptico, de los tiempos en los que había estado de corresponsal periodístico en Bruselas, pero bueno, para esto habría que irse a los años 90 del siglo pasado. Por lo demás, Boris Johnson, como alcalde de Londres, además le tocó organizar o ser alcalde mientras se organizaron allí las Olimpiadas de 2012, era una figura mediática que ya en el año 2016, cuando llegó Theresa May, este era un personaje completamente adorado por los británicos. Estos líderes carismáticos del Reino Unido, que acabamos de dar un repaso rápido, podríamos irnos más atrás y nos encontraríamos con un esquema parecido. No es broma, pero claro, no tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero vamos, si echamos solo a los últimos 40 años,
lo que comprobamos es que estos líderes han obrado algún que otro milagro, y esa es la razón por la cual han pasado a la historia y todos lo recordamos. Thatcher, por ejemplo, pues revivió la economía británica, que se encontraba en una crisis muy aguda a finales de los 70, el famoso invierno del descontento, el desempleo era alto, había mucha desesperanza, y 10 años más tarde la economía británica era otra, en 1989, ¿no? Se había puesto de nuevo a la cabeza de Europa, estaba... En buena medida, ese milagro se debió a la nueva política de Thatcher y a los ánimos que les supo transmitir a los británicos. Luego, unos años más tarde, Tony Blair consiguió con su tercera vía que los laboristas se modernizasen, por fin, abandonando el discurso obrerista, incluso marxista. Bien, si nos vamos hasta el momento presente, el Johnson era el siguiente, porque David Cameron quiso pasar a la historia y dejar un legado, pero su legado ha sido al final el referéndum del Brexit. Digamos que tuvo un coitus interruptus en el año 2016 cuando se pensaba que se iba a ser su gran aporte. Bien, pues Johnson aprovechó ese tropezón de su antiguo compañero de escuela. Ambos habían ido a Eton. Hay una fotografía maravillosa en la que se les ve a los dos con cara de pillos, por cierto, eran dos adolescentes. Se les ve, creo que en Eton, vestidos de smoking o de frac, no recuerdo, pero vamos, muy representativa de lo que es el poder y las clases altas en el Reino Unido. Bien, pues Johnson consiguió superar el escollo del Brexit, y eso ya era en fin, no un milagro, pero desde luego todo un logro después de 3 años y pico negociando, sacrificando eso sí Irlanda del Norte, un tema que él ha sabido dejar siempre al margen para que los británicos no se fijasen demasiado en él. Pero bueno, al fin y al cabo, nadie en Gran Bretaña suele acordarse de Irlanda del Norte. Los norirlandeses se quejan amargamente y esa es la cruda realidad. Bien, hecho esto, firmó en diciembre de 2019 firmó un triunfo electoral histórico. Y cuando digo histórico es que es histórico, es que no ganaban los conservadores así desde 40 años antes, que preludiaba lo que en aquel entonces se dio en llamar johnsonismo o johnsonianismo, una doctrina política de límites un tanto difusos, entre otras cosas porque los periodistas se aprestaron a bautizar esto como johnsonismo sin saber exactamente qué iba a hacer Johnson, porque el thatcherismo sabemos lo que es, pero el nombre se le puso después, cuando había empezado a gobernar y había hecho algo, pero con Johnson no se sabía, así que era una cosa extraña. Todavía se sigue hablando de johnsonismo, ya menos obviamente en el Reino Unido, que eran unos límites a caballo entre el gaullismo, cierto patriotismo, el republicanismo estadounidense, pero vamos, todo ha ido tan rápido que ni Johnson ni el johnsonismo han conseguido echar raíces. No ha tenido un tiempo material. Si lo de Cameron fue visto y no visto, no digamos lo de Johnson. El primer ministro podríamos afirmar que ha roto su propio juguete encadenando las polémicas, porque en esto, como os decía al principio del programa, ha estado desde el principio abonado a todos los escándalos. Al final va a resultar que el gobierno de Johnson se parece demasiado al de May en la práctica, es decir, en los resultados finales, no en el espectáculo ha tenido, y está teniendo muchísimo más espectáculo. Es decir, en la práctica no se ha avanzado demasiado, y donde se ha avanzado las cosas se han dejado a la mitad. Por lo demás, todos son escándalos, ya lo sabía en tiempos de May, todos son conspiraciones parlamentarias, ya las había docenas en tiempos de May, y todo es cambiar de criterio. Tanto con May como con Johnson, el gobierno cambia continuamente de criterios en función de los índices de popularidad. Bueno, valgan como muestra, yo creo que esto es definitivo, las restricciones pandémicas. El Reino Unido pasó de aplicarlas con gran celo la pasada Navidad, a causa de la variante Omicron, que se encendieron todas las alarmas, a borrarlas de un plumazo, con intención manifiesta de dulcificar el Partygate ante la opinión pública. No sé, es posible que ahora ya estemos asistiendo al final del candidato divertido y que nos esté llegando el turno de los aburridos, como os he contado antes. El líder laborista, que se llama Keir Starmer, que es el que sucedió después de las últimas elecciones a Jeremy Corbyn, probablemente no hayáis oído hablar de él porque es un tipo francamente aburrido. Lo es en grado extremo. Vamos, nada que ver con su predecesor, con Corbyn, que condujo a los laboristas por la senda del populismo, pues hasta que el batacazo electoral de diciembre de 2019 le obligó a jubilarse prematuramente. En el Partido Conservador
los candidatos aburridos también están llamando a la puerta, y hay unos cuantos. Son varios los que aspiran de manera más o menos pública. Esto evidentemente nadie sale y lo dice a la prensa: quiero ser primer ministro, así que por favor, elegidme y presentad, cargaros, hacerle una moción de censura a Boris Johnson y presentadme a mí. No, las cosas no se hacen así. Bueno, son varios. Uno de ellos, el que más está hablando la prensa, es un tipo llamado Rishi Sunak, que es probablemente el favorito para suceder a Johnson en el caso de que vaya a ser sucedido, que no lo sabemos. Este Sunak es un economista de origen indio que trabajó en la banca de inversión. Varios, creo que en Goldman Sachs y en alguno más, hasta que entró en política hace ya unos años. Luego hay otro candidato, este se llama Jeremy Hunt, que fue encadenando ministerios aburridos, como el de Cultura o el de Sanidad, no con mucho relumbrón. Lo hizo con Cameron y después con May, sin hacer ningún ruido. De ahí que Jeremy Hunt, más allá, de nuevo, de los que leen los periódicos en el Reino Unido y siguen estas cosas, que quizá no haya oído nunca hablar de Jeremy Hunt. También suena otro que se llama Sajid Javid. Este es de origen pakistaní. Fue el antiguo ministro de Economía de Johnson, que se hizo con la cartera de Sanidad tras el escándalo de Matt Hancock, que os conté pues en junio del año pasado, si mal no recuerdo. Hancock era el secretario de Sanidad cuando la prensa publicó unas fotografías en las que aparecía besándose con su jefa de gabinete, una mujer llamada Gina Coladangelo, estando los dos casados, etcétera. Fue de estas escandaleras muy típicamente británicas. Pero bueno, sería quizá prematuro cantar ya el fin de Boris Johnson, que estoy aquí ya pues poco menos que diciéndole la extrema unción. No, en absoluto. No va a renunciar al cargo por las buenas. Se está resistiendo y seguirá haciéndolo porque el pecado no es exclusivamente suyo. No es que le hayan pillado metiendo la mano en la caja y lo hayan demostrado. Bueno, en ese caso estaría ante un tribunal, pero sería él el que se lo estaría llevando y tendría que irse. Es cierto que asistió a estas fiestas saltándose el confinamiento y las normas de distanciamiento social, pero no lo hizo solo. De haberlo hecho solo no habría caso, no habría problema. Se puede uno organizar durante el confinamiento, puede organizarse una fiesta a solas, bailando solo en casa. Que no digo yo que Boris Johnson, con lo amigo que es a empinar el codo y a bailar. Hemos podido ver a raíz de esto unos vídeos tronchantes en los que se veía a Boris Johnson desatado en una discoteca bailando, pero eso no cuenta. Los vídeos que hemos visto son de antes de la pandemia, eso sí. Es decir, que el Partygate no es una cuestión que afecte al primer ministro y a su esposa en exclusiva. Es un reflejo de cómo funciona el gobierno por dentro, el gobierno británico y el resto de gobiernos. Por ejemplo, el caso del británico, de esta historia, a la fiesta esta del tráiganse su propia botella, fueron invitadas más de 100 personas. A quienes en momento alguno aquello les pareció mal, todo lo contrario. De hecho, se llevaron su botella y asistieron. Cuando estalló el escándalo, encargaron a Simon Case, que era el secretario de gabinete, que acometiese una investigación para saber exactamente qué había pasado y cómo se había podido producir semejante cosa, ¿no? Bien, pues empezó a hacer la investigación Simon Case, pero tuvo que abandonarla cuando la prensa informó que el propio Case había organizado una fiesta en un pub durante el confinamiento. Bien, así es como el asunto terminó en la mesa de Sue Gray, que es quien finalmente ha elaborado el informe. En el informe no se acusa directamente a Boris Johnson de organizar estas fiestas, no hay ninguna prueba, pero se ha quedado claro, con constancia gráfica, como os decía antes, que asistió a algunas de ellas. Tampoco sabemos quién está detrás de todas las filtraciones, porque la investigación se ha centrado en constatar hechos conocidos, no en averiguar nada que todos ya sabíamos en muchos casos por las fotografías publicadas en los periódicos. Todos apuntan o casi todos, apuntan a Dominic Cummings, que es el cerebro de la campaña del Brexit y mano derecha de Johnson, hasta que en noviembre de 2020 fue despedido de forma fulminante, al parecer por sus continuos enfrentamientos con Carrie Simons, que es la esposa, jovencísima por cierto, de Johnson, cuya influencia política ha ido creciendo con el tiempo muchísimo, bueno, hasta el punto que en Londres los maledicientes la llaman Carrie Antonieta, en referencia a la reina María Antonieta Habsburgo, la mujer de Luis XVI que acabó en el patíbulo durante el terror jacobino. Es curioso, pero Dominic Cummings también hizo de su capa un sayo durante el confinamiento. Lo más duro del confinamiento, pues agarró su coche y se fue a su casa de campo, y ya hubo un pequeño escándalo por aquello. Lo que se ha dejado claro, bueno, es meridiano este turbio asunto del Partygate, es que las normas que dictan desde arriba solo son de obligado cumplimiento para los de abajo y para los de en medio.
Los de arriba están eximidos por alguna extraña razón que se nos escapa de cumplirlas. En los países hispanos, que de esto sabemos un rato, lo descontamos y claro, no nos escandaliza que los políticos empleen dos varas de medir, una muy larga para ellos y otra muy corta para todos los demás. Pero en el Reino Unido no están acostumbrados a semejante impostura. Si las normas son para todos, los primeros en predicar con el ejemplo han de ser quienes las dictan. Tampoco vale tratar de escaparse con tretas como las que está empleando Johnson en el Parlamento, mintiendo sin recato y evitando presentar su dimisión como si eso simplemente no fuese con él. Como dimitir no va a hacerlo, la pregunta es si en su partido tienen el coraje de sacarle de ahí mediante una moción de censura. Pero para eso necesitan un candidato con los apoyos suficientes, y eso mismo es de lo que carecen en este momento. Los diputados en el Reino Unido no se eligen como en Alemania o no se eligen como en España o como en Francia. En el Reino Unido impera el sistema electoral es uninominal mayoritario, por lo que los diputados le deben su escaño más a los votantes de su circunscripción que a su propio partido. Así que mientras crean que Boris Johnson es el que mejor puede garantizar su escaño, no prescindirán de él. A elecciones no quieren ir por si pierden la circunscripción y su escaño, pero si encajan el golpe y colocan en el lugar de Johnson a otro, es posible que la oposición y los propios votantes lo perciban como un síntoma de debilidad. Vamos, todo un dilema al que tendrán que hacer frente en las próximas semanas. Después del Partygate, la reputación del gobierno queda seriamente comprometida, tanto si Johnson sigue en Downing Street como si le echan. Faltan aún 2 años para las elecciones, pero todo indica que no serán años fáciles. La crisis económica recia, la inflación en el Reino Unido es ya del 5,5%, los tipos de interés han subido ya, el Banco de Inglaterra los subió un cuartillo en el mes de diciembre y los va a subir más este mes, y persisten los problemas en la cadena de suministro. Todo eso se ha escapado ya al control del gobierno, por lo que este podría ser el último clavo en el ataúd del johnsonismo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que está en Caracas y que nos habla de los nuevos ingresos del régimen venezolano. Mi nota va porque estoy escuchando la contracrónica sobre la nueva izquierda latinoamericana o hispanoamericana. Y me llamó la atención que hablas de que Venezuela ya no tiene dinero. Ciertamente ya los petrodólares se acabaron porque el chavismo delincuente acabó con la industria petrolera venezolana, que era ejemplo en el mundo. Y aunque los precios del petróleo han estado subiendo, están en este momento en unos niveles sorprendentemente altos, Venezuela ya no produce la cantidad de petróleo que producía antes, pero la diferencia es que ahora el chavismo se financia con lo que ellos han denominado el arco minero, que no es más que la destrucción de todo el sur del país, de los yacimientos de oro y demás minerales que teníamos en Venezuela, y pues se ha encargado de destruir el Amazonas y toda la zona de la selva amazónica del sur de Venezuela. Entonces, ellos ahora no están financiando a otros movimientos políticos hispanoamericanos o mundiales, simplemente se están dedicando a disfrutar los recursos que se están robando y los recursos que están obteniendo a través de la destrucción de los suelos y del ecosistema del sur del país. Ya hacen las ventas de oro, de uranio, de todos los elementos, todos los minerales, lo hacen para un beneficio propio de las cúpulas de poder del país. Solamente quería aclarar eso y puntualizar eso. El chavismo, Carlos, más que vivir, sobrevive. Ha devastado la industria petrolera y están rebañando de donde pueden, como esas minas de oro clandestinas del Amazonas, como que comentas, y todo para convertirlo en dólares y poder seguir tirando. El régimen chavista es, hoy por hoy, desde hace ya un tiempo, una banda de maleantes que han secuestrado un estado y lo administran como una mafia. Quien se pone en su contra lo paga caro.
Eso deja a millones de venezolanos viviendo en la miseria, pero no se pueden quejar, y si lo hacen se exponen, por ejemplo, a que les saquen del racionamiento de comida. Eso en el mejor de los casos, en el peor a que les manden al helicoide. Con la población en estado de necesidad acuciante y permanentemente atemorizada, la élite revolucionaria no tiene nada que temer. Quien pudo marcharse ya se ha marchado, y precisamente lo ha hecho la parte más dinámica y más joven de la sociedad venezolana. Cuando estás fuera, pues claro, puedes solidarizarte con tus compatriotas, pero al no sentir en carne propia la miseria y la falta de oportunidades, no te involucras de la misma manera. Eso lo aprendieron bien de los hermanos Castro, que sabían que los cubanos afincados en Miami o en España empezaban una nueva vida, y aunque se declaraban anticastristas, los sacrificios que estaban dispuestos a hacer eran mucho más limitados. De hecho, para estos tiranos, tener gente fuera les viene hasta bien, porque trabajan y envían divisas a sus familiares. Esas divisas terminan de un modo u otro en las manos del régimen. Los cubanos de la isla llevan décadas viviendo de los cubanos del exterior. Algo parecido está sucediendo con los venezolanos. La diferencia entre Cuba y Venezuela es que la isla de Cuba no es tan rica en materias primas como Venezuela. Carece de petróleo, de minas de oro, así que la revolución cubana siempre fue una revolución pedigüeña. Cuando se les acabó el subsidio soviético, aguantaron hasta que les llegó el subsidio venezolano. Ahora están aguantando de nuevo a ver si aparece un tonto que les mantenga el invento. Bien, seguimos con Frankie de Málaga, que pregunta por qué PSOE y Podemos ejercen a un tiempo de gobierno y de oposición. Y confieso que uno de los motivos por los que me acuesto cada noche a partir de la 1:30 de la mañana es la contra, de la que soy devoto seguidor. También tengo que decir que podría acostarme antes y ponérmela por la mañana, pero me gusta estar muy bien informado antes de irme a dormir y no lo voy a negar. Hasta que no habla Pizarro, no me planteo cerrar la jornada. El motivo de mi mensaje es una reflexión a la que llevo mucho tiempo dándole vueltas y me gustaría saber su opinión, don Fernando, le cuento. De un tiempo a esta parte me está dando la impresión, quizás me equivoco, de que los dos partidos que actualmente forman gobierno ejercen más de oposición que de gobierno. No contra ellos mismos, faltaría más, sino contra una serie de entes abstractos que suelen personificar, o más bien demonizar, en cualquier opinión contraria a la suya. No sé si estará de acuerdo, pero eso me lleva a un segundo matiz y es cómo estos encaran sus responsabilidades y tropiezos, o más bien el modo en que echan balones fuera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gestión de La Palma, que ha sido una casualidad, las decisiones durante la pandemia, incluyendo la gestión de la compra de test, un despropósito, casos como el de Ábalos, que son motivos para plantearse a quién estamos dejando el timón en estos tiempos tan inciertos, y no hay semana en la que Irene Montero o Garzón no intenten promover con calzador uno de sus desafortunados desvaríos, muchas veces colando varios de ellos en el BOE. Podría citar muchísimos más ejemplos, si le digo la verdad. Todas las semanas, todas las noches no hay un evento que nos deje descolocados. Sin embargo, me parece que se está dando una doble vara de medir. Antes, con cualquier gobierno anterior, se ejecutaban una serie de movimientos y actos muy bien organizados para generar una fuerte conciencia social y delatar a los culpables y señalizarlos. Del no a la guerra, el Prestige, pasando por el caso Gürtel. Ahora todos los asuntos se olvidan a la semana si no es en cuestión de días, y algunos directamente pasan de manera muy sibilina. Concluyo refiriéndome a una tira cómica, un cómic que compara la distopía de Orwell en 1984 y Un mundo feliz de Aldous Huxley. El primero usaba al enemigo omnipresente como justificante de todas las atrocidades cometidas y se llegaba a eliminar palabras del vocabulario de la gente, del diccionario, para que no pudiesen recurrir a ellas y llegar a pensamientos y conclusiones que no les venían bien. En el segundo se generaba un ruido informativo tan grande que eclipsaba y solapaba y daba vía libre a enormes atrocidades, lo cual hace que recuerde el lío con las ganaderas o el follón del candidato de Eurovisión tan reciente. De la importancia de la vida, al final, cuando esas cosas pasen de moda, se hablará de la vida privada de reyes y personajes difuntos y otras herramientas que, quiera que no, nos abstraen del precio de la gasolina, de la luz, de las complicaciones para los emprendedores, los empresarios y los autónomos, o la factura que se le pasará a deber a quien herede el despacho de la Moncloa y deba empezar a decidir qué gastos son más prescindibles en tiempos complicados, a sabiendas que, elija lo que elija, ha caído en la trampa de sus antecesores.
La pregunta, y ya recogiendo papeles, don Fernando, es si cree que el gobierno nos trata como tontos de manera deliberada o simplemente intenta salir al paso con su suerte y su capacidad de moldear y solapar sus auténticas calamidades. Un saludo y enhorabuena por su trabajo. Le escucho cada noche. Ya sabes, Frankie, aquello que decía Rodríguez Brown, y si no lo sabes te lo digo yo, de que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Pues con el PSOE y Podemos pasa algo similar. Tienen chivo expiatorio para todo. Pase lo que pase, nunca es culpa suya. Hay siempre una gente que está estropeando todo por puro gusto. Por lo general es la derecha, entre comillas, en sus distintas formas, con especial predilección por la ultraderecha, a la que han identificado con Vox. A partir de ahí, pues ya tienen un rosario de villanos. Las eléctricas, los ganaderos, las empresas de distribución como Mercadona, las petroleras, los que no se quieren vacunar, los defraudadores fiscales y así un largo etcétera. Cuando todo falla, y a veces sucede que todo falla, pues siempre les queda Franco, al que siempre pueden dar un meneo para echárselo en la cabeza al de enfrente. Ojo, esto les funciona bastante bien de cara a su electorado, les ha funcionado por lo menos hasta la fecha. Su electorado parece dispuesto a tragarse cualquier cosa con tal de confirmar que estuvo acertado a la hora de votar hace un par de años. Este que tenemos es un gobierno-oposición, que es una gran fórmula, porque les permite estar en misa y repicando las campanas, y además pues con ello se alzan con el santo y con la limosna. Dependiendo del día y de la situación, pues ejercen de gobierno o de oposición, y claro, así siempre ganan. Lo que no sabemos es cuánto les va a durar esto. Bien, vamos ahora con Jorge, que es de Barranquilla, en Colombia, que pregunta por Gustavo Petro. Te quería hacer una consulta porque he visto que has hecho muchas investigaciones sobre la política de izquierda en Latinoamérica. De hecho, me gustó mucho tu libro sobre el Che Guevara y quería preguntarte qué pensabas acerca del candidato, bueno, o precandidato actualmente, Gustavo Petro, acá en Colombia, porque hay muchas cosas que no tenemos claras. Y bueno, era eso. Saber qué pensarías al respecto de lo que plantea en general. Sin más, feliz tarde. Bueno, Jorge, Gustavo Petro no es precisamente un recién llegado. Ya se presentó a las elecciones de 2018, pasó a segunda vuelta y obtuvo, creo que fue el 40% de los votos, una cosa así. Antes de eso fue alcalde de Bogotá y lleva 30 años en política, lleva toda la vida. De joven fue guerrillero del M-19 y luego se integró en la vida civil, creo que primero como concejal y luego ya como diputado. Desde entonces, pues ha ido evolucionando y adaptándose a lo que significaba ser izquierdista en Colombia. ¿Por qué? Pues porque no tiene otro oficio más que el de político y quiere seguir viviendo de esto. En los 70 se hizo guerrillero, luego ya como político se convirtió en un izquierdista prototípico de los años 90 en Colombia, con muchos resabios de la época anterior. Luego se hizo simpatizante de Hugo Chávez, de la Revolución Bolivariana. Cuando esta naufragó, abandonó el barco y hoy es un líder, pues por lo que cuenta y lo que dice, muy afín a lo que contaba ayer aquí en La Contra, sobre la nueva izquierda hispanoamericana. Es decir, que han arrumbado el antiimperialismo y la retórica marxista y están abrazando a mucha velocidad elementos de la izquierda europea y norteamericana, como el feminismo, el ecologismo. ¿Le va a permitir esto ganar las elecciones de este año? Que va a 2 vueltas, el 29 de mayo y el 19 de junio. Pues no lo sabemos. Todavía no es candidato oficial y no lo será hasta el mes próximo, cuando su coalición, que se llama Pacto Histórico, le nomine como tal. Tampoco sabemos a quién tendrá delante, porque faltan todavía muchas candidaturas por presentarse. La coalición de Duque, Duque no se puede presentar porque en Colombia está prohibida la reelección. La coalición de Duque es el Centro Democrático, sí tiene candidato oficial. Es un antiguo ministro de Uribe llamado Óscar Iván Zuluaga, pero que no está funcionando muy bien, al menos en las encuestas. Por ahora, quien va por encima es Petro. Bien, vamos ahora ya para terminar con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la nueva izquierda hispanoamericana. La nueva izquierda hispanoamericana comparte con la vieja su incapacidad para sacar a sus respectivos países de la espiral de gasto y deuda que empobrece a los hispanoamericanos que pastorea. Como la derecha hispanoamericana no resulta tampoco en algo próspero, la izquierda puede gestionar el cambio y la esperanza de los desfavorecidos con cierta manga ancha,
hasta que la realidad económica y su descontento popular asociado desencadena un nuevo cambio o una dictadura, que en ningún caso significan la ansiada solución económica. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana es viernes. Y mañana, si es viernes, significa que hay contrahistoria. Así que ahí os espero.